Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin y quería compartirte un poco lo que fue la experiencia que tuve haciendo el viaje misionero a Guatemala de febrero a marzo del 2019. Fue una experiencia maravillosa en sí, no solamente por lo que fue el viaje misionero como tal, sino también por todo lo que el Señor hizo previamente hasta darme la oportunidad, ¿no?, de estar en un lugar en el que jamás yo había soñado estar. Eh, Ustedes saben que el lema de UME es orar, ofrendar e ir, ¿no? Y de alguna manera yo vi reflejado el obrar de Dios en estas tres cosas para lo que fue, ¿no?, poder llegar a hacer el viaje misionero, ¿no?, en Guatemala. Me acuerdo que, bueno, yo estaba en otro UME, estaba en UME India, y bueno, tenía la fortuna de trabajar con una persona que ustedes conocen bien, con Pablo Musús, en el mismo área de servicio, en el instituto. Y bueno, él es de Guatemala, así que mientras trabajábamos, él me hablaba de su país, me decía, bueno, hay volcanes, ahí hay zanahorias gigantes, me decía cosas así. Y claro, él habla tan bien, ¿no?, de su país, que claro, yo lo escuchaba y decía, wow, me encantaría, ¿no?, un día poder viajar ahí. Y me acuerdo que saliendo para el ministerio en uno de los viajes, él me comentó que estaban organizando un viaje misionero, ¿no? Y me desafió a orar por el viaje misionero, pensando él que Dios podía llevarme a su país. Entonces yo, desde que él me compartió, me puse a orar, y la verdad es que oré, como le dije que lo iba a hacer, pero yo miraba las circunstancias, mi situación. No tenía mucho dinero, estaba como voluntario en el instituto, es más, tenía deuda, y la verdad es que para mí era un imposible, ¿no? Así que comencé a orar, pero sin demasiada fe. Recuerdo que un día presentaron el UME y el proyecto del viaje misionero en el salón de cultos, y nos sugirieron que a los que queríamos participar nos quedáramos al final de la reunión para saber un poco más de detalles cómo iba a ser el viaje misionero. Y me acuerdo que yo no me quedé porque había dejado de orar hace un tiempito por todas estas cosas que te comentaba. El que estaba encargado del viaje se llama Kenny Navarro, y él estaba con la preparación. Y me acuerdo que yo andaba caminando por las aulas esa misma tarde y me lo crucé, y él me para, ¿no?, y me dice, ¿por qué no te quedaste hoy en la reunión? Yo me sorprendí porque no sabía que él supiera que yo estaba orando, ¿no? La verdad es que yo había hablado con Pablo y bueno, se ve que habían hablado entre ellos, ¿no? Y él me dijo, ¿y por qué no estuviste? Y le dije, no, porque yo había empezado a orar, pero bueno, mirá, a mí me pasa esto y esto, entonces la verdad es que lo veo muy difícil. Y me acuerdo que él me dijo algo que, te voy a ser sincero, en ese momento me mató, porque él me dijo, nosotros estamos orando por vos. Y ahí fue como que me cayó la ficha, ¿no? Porque dije, wow, o sea, hay gente que tiene más fe de lo que Dios puede hacer en mi vida que lo que yo tengo. Y dije, no puede ser, ¿no? Así que ese día tomé el compromiso de orar de una manera distinta. Así que oré a partir de ahí, creyendo que Dios era capaz de hacer ese milagro, creyendo que el Señor podía hacer mucho más que lo que yo imaginaba o soñaba. Y empecé a ir también a las reuniones que hacían en el UME, a orar por el proyecto, a los lugares que iban a visitar, qué era lo que iban a hacer. Así que a medida que ellos me contaban, yo me entusiasmaba todavía más y mi fe crecía, soñando con lo que Dios podía hacer. Y bueno, fueron pasando los meses. La verdad es que yo esperaba que Dios actuara de una manera. No esperaba que mi familia me ayudara, por ejemplo. De hecho, me había costado mucho eso durante el tiempo de instituto. Y me acuerdo que, claro, ¿no?, yo imaginaba que las cosas iban a ser de una manera, que de repente Dios iba a poner en el corazón y me iba a ayudar, ofrendando, ¿no? Y Dios, yo siempre digo, hace las cosas de una manera que nosotros no imaginamos que Él las va a hacer. Porque si Él nos diera las cosas de la manera que esperamos que nos la dé, probablemente nosotros pensaríamos que lo conseguimos, ¿no?, por nuestros propios medios. Y Dios muchas veces hace eso de darnos las cosas de una manera totalmente distinta a la que nosotros soñamos o imaginamos, para que sepamos cuando lo tenemos
que fue él el que lo hizo y no nosotros. Y así fue porque yo tenía que comentarle a mis viejos el deseo que tenía en mi corazón, al lugar a donde quería ir, y se los conté. Al principio me lo tomaron como una locura, como yo me imaginaba que iba a suceder, así que de alguna manera ahí se desmoronaba mi esperanza, porque me dijeron: no, vos estás loco, irte a otro país, no tenés plata, ¿cómo vas a hacer para vivir allá? No tenés plata ni para el pasaje, nosotros no te podemos ayudar, ¿no? Y un montón de cuestiones. Y yo les dije: no les estoy pidiendo dinero, mi deseo es poder ir a servir al Señor allá, y si Él abre la puerta, entonces yo voy. Así que bueno, el Kenny, me acuerdo que me desafió a poder pedirle a mis viejos una carta con la que de alguna manera se cercioraba el instituto de que mis viejos estaban de acuerdo con que yo podía ir, más allá de que no tuviera el dinero. Y bueno, me tuve que mover, ¿no? Él no me desafió, me acuerdo, a dar ese paso de fe, hablando de Pedro y lo que hizo, ¿no?, en la barca, en esa historia que es tan conocida, a poner un pie en el agua, ¿no? Y fue lo que hice. Me acuerdo que un 12 de noviembre, después del picnic de la familia, un día después de mi cumpleaños, mis viejos vinieron a visitarme en Monte, así que nos sentamos a comer algo, y ahí en el almuerzo me preguntaron: bueno, ¿de qué se trata esto del viaje misionero? ¿Qué vas a hacer? Así que les conté acerca del lugar. Yo estaba ya enganchadísimo con todo lo que íbamos a hacer, y bueno, me dijeron, lo estuvimos pensando, lo estuvimos charlando, así que ya te armamos la carta, y bueno, vamos a orar también, y quizá te podamos ayudar con algo, ¿no? Así que yo me fui recontra emocionado, me acuerdo, a darle a Kenny la carta, porque era la respuesta de oración, ¿no? También que mis viejos estuvieran de acuerdo. Y en esa semana, ahí nomás, el Señor fue abundante conmigo, porque hizo las cosas rápido, de una manera en la que yo no pensaba que las iba a hacer. Me ayudaron mis viejos, mis abuelos y un montón de otras personas, y pude el 17 de noviembre, no me olvido más, sacar el boleto para viajar a Guatemala. Estaba súper emocionado. La verdad es que también el Señor me dio sabiduría para poder sacarlo, porque había distintas ofertas y pudimos sacarlo en cuotas, y un viaje que era más económico. Así que bueno, ya estaba el pasaje, faltaban algunas cosas, ¿no? Pero el Señor ya había bendecido con la parte más importante, y yo ya estaba entusiasmadísimo con lo que iba a ser el viaje. Y recibí la ayuda de muchas personas. Y recién te hablé un poco de lo que fue orar, y también yo experimenté cómo otras personas colaboraron con la obra de Dios en mi propia vida al ofrendarme a mí. Pero también al tener esta oportunidad, yo miraba en perspectiva y decía: bueno, también Dios me está llevando hasta allá, yo quiero hacer algo para Dios, algo tengo también que llevar, ¿no? Y se me ocurrió desafiar a la iglesia, que ellos también pudieran ser parte del viaje misionero. Así que me acuerdo que ahí en la iglesia hice una presentación, y se me ocurrió dos maneras en las que ellos podían participar. Una fue a través de ofrendar caramelos, alfajores, golosinas, de manera que nosotros, cuando estuviésemos en el viaje, pudiéramos darle una golosina a alguna de las personas a las que le íbamos a compartir, y decirle: bueno, yo te doy esta golosina si me permitís compartirte el evangelio, ¿no? Y la otra manera de desafiar fue a través de un ministerio que nos enteramos que estaba funcionando en Guatemala, que se llama Misión Energes. Ahí yo me enteré que trabajaban con niños, así que el desafío fue poder comprar un juguete, algo no muy caro, ¿no? Y poder poner con eso una carta para alguno de los chicos de allá. Mi iglesia no tiene muchos recursos, la verdad, no somos muchos tampoco, pero la verdad que el Señor respondió también de una forma increíble. Me acuerdo que ahí tuve que tomar una decisión, llevar la valija que iba en bodega llena de golosinas y de juguetes, y llevarme un bolso chiquito con toda mi ropa para sobrevivir ese mes en Guatemala. Así que iba con una valija súper pesada, en el límite de los kilos, pero llena de golosinas y de juguetes para las personas. Y
esa fue la manera, ¿no? El que también el Señor utilizó personas que me ayudaron a mí y la gracia que me dio también para ayudar a otros. Y también mis hermanos, los hermanos de la iglesia, participaron de esta manera de los frutos, ¿no? De lo que fue el viaje. Y después ir fue algo espectacular. Estar en ese lugar fue una experiencia que para mí fue inolvidable. Una cultura totalmente distinta a la de los argentinos. Y lo pude disfrutar muchísimo porque recorrimos un montón de lugares, conocimos un montón de ministerios, muchas personas que hoy son amigos muy queridos para mí, con los que sigo manteniendo contacto, y fue algo increíble. No me voy a olvidar más, le predicamos a muchísima gente, si no me equivoco fueron cerca de 3.000 personas y muchos recibieron a Cristo, así que fue una bendición poder conocer ese país. Y me acuerdo que cuando estaba con este desafío, estábamos terminando de estudiar Libros Históricos 2, y me acuerdo que en ese momento en el que saqué el boleto fue como una cosa, no sabía qué pensar, la verdad. Y se me vino a la mente un pasaje que está en 2 Samuel capítulo 7, y es el pacto de Dios con David. Y me encanta ese pasaje porque David tenía en el corazón hacer algo para Dios. Como yo, ¿no? Yo tenía en el corazón hacer algo para Dios. La verdad es que lo del viaje misionero no era una necesidad como tal, ¿no? Pero yo tenía el deseo de servir al Señor, y eso fue lo que el Señor bendijo. Y David también tenía ese corazón en 2 Samuel 7. Él veía la opulencia del palacio, todas las cosas que el Señor le había dado, y cómo todavía el Señor, dice, habitaba en tiendas, ¿no? Todavía estaba el tabernáculo y no había un templo. Y le comentó este deseo de poder construir un templo a su amigo el profeta Natán, y sorprendentemente Dios lo privó, ¿no? De esta oportunidad de construir ese templo que él tanto anhelaba hacer. Pero me llamó la atención una cosa, ¿no? Porque cuando viene el profeta Natán a hablarle a David, le dice esto, ¿no? De parte de Dios. Él dice el versículo 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Dice, y esto me impactó, ¿no? Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto es loco, ¿no? Porque David quería construirle casa a Dios. Y Dios le dice, no, vos no me vas a construir casa a mí, yo te voy a hacer casa, ¿no? Refiriéndose a esta promesa de que sus hijos se iban a sentar para siempre en el trono. Y en ese momento David, claro, se encontró con algo que no esperaba. Y dice el versículo 18, después de hablar con Natán, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David hizo lo que yo hice en ese momento, me acuerdo cuando saqué el pasaje. Lo único que podía hacer era abrir la puerta de mi habitación, arrodillarme, y David de alguna manera no podía creer lo que Dios había hecho, ¿no? Porque él dice, ¿quién soy yo y qué es mi casa? David recordaba en ese momento, yo soy un pastor. Yo en realidad no tendría que ser rey. Jamás esperé esto en mi vida, yo me dedicaba a cuidar las ovejas de mi papá. ¿Quién soy yo? Dice, ¿y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Yo pensaba en el instituto, en todas las oportunidades que Dios me había dado. Y sinceramente oré a Dios con estas palabras y le dije, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo, Señor? David miraba el pasado, miraba lo que el Señor le había dado y decía, ¿quién soy yo? Y después en el versículo 19 David dice, ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? David miraba lo que el Señor le había dado en este momento y decía, no te bastó con bendecirme de la manera en la que lo habías hecho. No te bastó con el palacio, no te bastó con sacarme del redil de las ovejas, no te bastó con darme todo lo que me diste. Dice, aún te ha parecido poco esto. Dice, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y David se daba cuenta que aunque Dios le había dado mucho, Dios todavía tenía más para él en el futuro. Y me encanta porque la última pregunta él dice, ¿es así como el hombre, como procede el hombre, Señor Jehová? O sea, David se daba cuenta que él no trataba a Dios como Dios lo trataba a él. Dios lo trataba de una manera totalmente distinta. Dios
quizá David se equivocaba, pero Dios lo bendecía, ¿no? Que es la sensación también que yo tenía. Y dice el versículo 20, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y este versículo lo tengo subrayado, ¿no? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Es como que en ese momento David, delante del Señor, decía, ¿y qué más te puedo decir? Hay momentos donde uno realmente, a mí me ha pasado, no tiene nada para decirle a Dios. Oraciones silenciosas porque no puede agregar nada. Y de alguna manera yo no tenía palabras para expresar lo que el Señor había hecho en ese momento. Pero me encantó esto, ¿no? Tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. No necesitaba pronunciar ninguna palabra porque mi corazón hablaba delante de Dios. Y el Señor podía ver eso que yo no podía de alguna manera pronunciar. Y fue realmente una bendición, porque tal como dice este pasaje, al Señor le pareció poco e hizo cosas enormes en este país. Así que si estás viendo esto, no sé cuándo, te desafío a que puedas orar y orar con fe acerca de lo que Dios es capaz de hacer, porque tenemos un Dios grande y un Dios que siempre nos sorprende. Así que te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.